Sean bienvenidos a una nueva oportunidad a través de la pequeña pantalla, a través de Radio 10 Ingenio, de seguir Sureste contigo en este lunes 22 de febrero de 2021. La novedad que vive Gran Canaria es que pasamos al nivel 2 de alerta. ¿Esto qué quiere decir? Bajamos un grado. En este sentido, vamos a seguir con el toque de queda a partir de las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Se amplía la capacidad de reunión a 6 personas. Lo mismo sucede en bares y restaurantes, 6 personas como máximo, y en las terrazas exteriores puede haber un nivel de ocupación del 75%, y en los bares, en el interior de los bares y establecimientos de restauración, pues esta cifra alcanzaría el 50%. Estamos en nivel 2, por lo tanto, pero siempre pendientes de las cifras, puesto que Gran Canaria volvió a subir en el número de afectados, que no de casos activos, número de afectados en la jornada de ayer. Por lo tanto, hay que extremar la precaución, seguir con la responsabilidad individual, que es la social en definitiva, para no tener que retornar rápidamente al nivel 3 de nuevo. Por lo tanto, estamos en Sureste contigo, en directo. Saludamos a nuestro compañero Gustavo Hernández, que se encuentra en el Centro de Producción de Santa Lucía. A nivel informativo, queremos saber cuál es la última hora. Gustavo, muy buenos días. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, Antonio Miguel, a todos los que nos están viendo y también escuchando. Pues comenzamos esta semana, la última ya de este mes de febrero, pues haciendo un repaso a lo que ha pasado este fin de semana, con una intensa actividad en el Teatro Víctor Jara. El viernes tuvimos la ocasión de escuchar al coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que nos deleitó con más de una decena de temas de autores clásicos y contemporáneos, y presentando su primer proyecto, Camino al Hogar, que es el primero, como digo, después de la pandemia. También ayer fuimos testigos directos del arranque de los espectáculos infantiles en ese recinto teatral con la obra Planeta Alegría de Claxo Producciones, que invitó a las familias a hacer un viaje muy particular descubriendo pues las distintas novedades, informaciones sobre las culturas y países de este planeta Tierra. Y lo más importante, lo que nos une a todos como seres humanos. La próxima oferta en el Teatro Víctor Jara será este mismo viernes a las 7:30 con la obra de anartistas titulada La maldita puerta de una casa encantada. Entradas a la venta todavía en entrees.es y Ateneo Municipal de Santa Lucía. También ayer se celebró, día 21 de febrero, el Día de las Letras Canarias. Santa Lucía lo empezó a celebrar el pasado viernes con actividades en la Agencia Cultural de Sardina y hoy también en el Centro de Educación de Personas Adultas de Santa Lucía Casco. Se han hecho lecturas compartidas, se ha hecho un repaso por la obra de la protagonista de esta celebración, Natalia Sosa Ayala, pero quizás lo más importante, lo más novedoso, es que con motivo de esta celebración, un grupo de jóvenes de Sardina del Sur, de la Agencia Cultural de Sardina, han hecho un vídeo adaptando a música urbana un poema de la propia Natalia Sosa Ayala, de su poema Muchachas sin presentes, de su libro Cuando es sombra la tarde. Un vídeo que, como digo, lo hemos estrenado en las redes sociales ayer y también en esta casa, como digo, en este canal de televisión, también como nuestra pequeña forma de conmemorar este día tan importante para la literatura regional, el Día de las Letras Canarias. Y acabo simplemente recordando que el Centro de Información Turística de Santa Lucía ha recibido por 6º año el distintivo de calidad turística, ese sello que avala la gestión y el servicio y sobre todo apostando por la calidad que ofrece a la ciudadanía. El Centro de Información Turística de Santa Lucía se encuentra en la calle Benartemi, número 8, Parque de la Era, y, como digo, por 6º año consecutivo, ese sello vuelve a lucir en la entrada de ese servicio municipal. Muchas gracias, Gustavo. Buen día y hasta mañana martes. Hasta mañana, un abrazo. Pasamos ahora al Centro de Producción de Agüimes. Chano Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, compañeros y compañeras, buenos días también a todos los televidentes que nos siguen a través de este canal Televisión. Hoy disfrutando de un día espléndido en el municipio de Agüimes. Noticia va a ser en nuestros informativos 3 apuntes. El primero de ellos una noticia deportiva porque el club de karate Hermanos Alemán conseguía un excelente resultado en el campeonato de Canarias celebrado en Tenerife ayer domingo. En otro orden de cosas también repasaremos lo que dio de sí el carnaval simbólico de Agüimes con una gala que ponía punto y final a un carnaval diferente, casi testimonial, para mantener viva nuestra identidad. Y por último también nos haremos eco de la reapertura de las instalaciones deportivas del municipio tras los buenos indicadores que el Gobierno de Canarias les hizo bajar el nivel al nivel 2. Entre otras medidas también, los restauradores del municipio de Agüimes pueden también albergar clientes en su interior. Y aprovechamos para recordar porque están las jornadas de Caracol hasta el próximo día 28 en el municipio de Agüimes. Esto es todo, compañeros. Gracias, Chano. En esta oportunidad no podemos establecer comunicación con los servicios informativos del municipio de Ingenio. Seguimos en este 22 de febrero, enseguida con la tertulia. Carlos Gallo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Antonio Miguel, y a todos los televidentes y oyentes. Bueno, no sé si le podemos llamar tertulia o sencillamente conversación, en este caso. Me quedo ahí, conversación está genial. Dado que contamos exclusivamente en el día de hoy con Carlos Gallo, ya hemos escuchado esa buena noticia, Gran Canaria baja al nivel 2, pero que no hay que bajar la guardia, porque las cifras ayer estaban, digamos, rondando los 90 nuevos casos infectados, que no son los casos activos. En muchas oportunidades los casos activos bajan porque las altas superan a los nuevos casos de la COVID-19. Pero bueno, en cualquier caso es un respiro para sobre todo los establecimientos de restauración. Muchos de ellos en el nivel 3 han cerrado, ahora tienen la oportunidad de ocupar el 70% de las terrazas y el 50% de su interior. Y para mantenernos en esta situación, aunque el toque de queda continúe desde las 11 hasta las 6 de la mañana, pues como decía también, apelar al civismo y apelar a la responsabilidad individual, porque esto depende de cada uno, el futuro general de todos nosotros, evidentemente, por la irresponsabilidad en un momento puntual por ejemplo, ya se han detectado 2 fiestas, una tremendamente polémica en la isla de Lanzarote y otra en el sur de la isla de Gran Canaria, pues esto puede cambiar de un momento a otro y podemos vernos en otro nivel. Por suerte, hemos recuperado el nivel 2 donde antes estábamos. Entonces, es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo y continuar con las líneas, digamos, que estamos básicamente en Canarias, va muy bien, porque si analizamos a nivel estatal, todas las comunidades, hace semanas que Canarias está como la mejor comunidad con respecto al tema de contagios, etcétera, etcétera. Pero no tenemos que dormirnos, evidentemente. Estaremos haciendo las cosas bien, pero se pueden hacer mejor. Y, evidentemente, el tema de las reuniones irregulares, ilegales, etcétera, etcétera, es lo que hay que evitar. En el tema de todo lo que es restauración, me pareció genial la decisión que se tomó ya casi a nivel genérico en España, o al menos en Canarias, que se ocupan plazas de aparcamiento de vehículos para posibilitar que ahí momentáneamente, en forma temporal, y habría que analizar en algún caso que continúe, para, por un lado, algunos bares que no tenían terraza le han permitido abrir de esa forma, porque al no disponer de una superficie para terraza, ¿no? Entonces creo que eso ha sido una decisión muy acertada,
pero también hay veces, yo básicamente no voy a esas terrazas. ¿Por qué? Porque como medida de prevención me autoconfino de que no, porque no usan la mascarilla como es debido, no, a veces te ocupan más de la cuenta y no te dejan no te permiten pasar con una distancia superior al 1,5 metros o a los 2 metros. ¿Qué hago? Rodeo y bajo por la calzada, lo cual también está mal, porque estoy cometiendo una imprudencia también. Entonces uno en ese momento dice, bueno, ¿qué es más imprudente? ¿Bajar por la calzada o tener un problema de contagio? Vale, prefiero bajar por la calzada, ¿no? Y después, actualmente, por ejemplo, yo lo que veo, bueno, se necesitaría en algunos casos una cantidad de policías para controlar todo lo que no se cumple, bastante grande. Y en eso entra últimamente los patinetes eléctricos que ya no pueden ir por la acera, y para ir por la calzada, supuestamente además personas de mayor de 16 años, y hay menores. Evidentemente los padres, no sé qué es, supongo que los padres son los que le han regalado el patinete y en cierta forma están incitando a incumplir la normativa. Bueno, en el caso de las motocicletas, no digo motos, motocicletas en licencia municipal, también son mayores de 16 años. Sí. Bueno, pero esas no van por la acera. No. Ni por los pasos de peatón. No, van obligatoriamente por la calzada. Correcto. Pero los patinetes eléctricos ahora tenés ese problema en la... y además no los escuchás cuando te vienen por la espalda, digamos, ¿no? Bueno, cuestiones añadidas al tema que estamos hablando, pero lo importante es mantener siempre esa precaución, porque no sé si ha llegado el mensaje o no, se ha hecho campañas en este sentido, sobre todo a los jóvenes, que son los que mayor posibilidad de ser asintomáticos tienen. Bueno, pues una reunión de jóvenes, el derecho a la diversión, cuando muchas veces hablamos de que todos tenemos derechos y obligaciones, y jóvenes, como también rezaba una campaña llevada a cabo por la Escuela de Actores de Canarias, también en consonancia con la Escuela de Actores de Madrid, donde se mostraba un caso donde el joven no era consciente de que si en un momento es infectado, después va a su casa, infecta a los mayores. Correcto. Y por lo tanto, ese es primero el problema, porque el joven no está exento de tener alguna complicación por COVID. Quien diga lo contrario no dice la verdad en función de lo que dicen los científicos. Y segundo, y las estadísticas y sobre de casos. Y sobre todo la posibilidad de poder contagiar en casa, incluso a personas mayores, abuelos, etcétera, etcétera. Y eso también es un riesgo que hay que tener en cuenta. Hay que ser comprensivos y saber que no solo los jóvenes, sino todos estamos deseando de que acabe esta pandemia, de poder de alguna manera tener más cercanía, de recuperar los hábitos, ¿verdad? Y los jóvenes, pues lo que han dicho también es que ellos tienen derecho a la diversión, pero donde termina tu derecho empieza el mío. Bien, pero Antonio Miguel, mira, en casa vivimos 3 personas, mi señora, yo y mi hija de 30 años. Bien. Fíjate, te voy a hacer un comentario que te va a asombrar. Me deja muchísimas veces sin saber, no tengo argumento para contrarrestar las dudas y consultas que ella me hace. Me pone su tema profesional, laboral y demás, y entonces, por ejemplo, a ella, que trabaja en un centro comercial, en realidad da lo mismo que el toque de queda empiece a las 9 que a las 10, porque la persona que va a comprar, compra, y si esa es la que está infectando, bueno, da lo mismo que te contagie a las 5 de la tarde que a las 8 de la tarde, ¿no? Y entonces, después, por ejemplo, claro, te dice, ¿por qué a este tipo de
de reunión sí es posible, y si yo tengo mi familia contacto con 10 personas y solo me permiten reunir con 5, claro, 5 vienen ayer y hoy vienen otros 5, al final es lo mismo. Supongo que al final... No exactamente, ¿no? Claro, exacto, pero a lo que voy es que no tenés cómo contrarrestar con un argumento sólido el por qué tiene que ser blanco y no negro, ¿no? Entonces, en el tema de los jóvenes, yo creo que en parte se los puede estar tal vez estigmatizando, y ellos lo que están buscando es respuestas, Entonces, antes yo te hacía un comentario con respecto al tema de la celebración de pleno, si era telemático o era presencial, y entonces vos ves que en dos administraciones municipales distintas pueden interpretar de distinta manera, en forma correcta, evidentemente, una normativa, y eso te lleva a una confusión. Los jóvenes lo que están, y a mí me gustaría lo mismo, tener respuestas más, no que hoy te han respondido de una forma y mañana ves que se toma una decisión que es la contraria y vos decís, pero entonces, ¿la de ayer estaba mal o la de hoy está mal o ambas han estado mal? Entonces eso te lleva a realizar actos que no se deben realizar, Yo creo que es transgredir las normas. Yo creo que las normas han estado claras, tanto a nivel 3 como ahora a nivel 2, porque, por ejemplo, hoy entramos a nivel 2 y la prensa se hace eco perfectamente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en todo momento. Correcto. Otra cuestión completamente diferente es que pues, los jóvenes no lean la prensa, pero para eso también están los mayores en un momento determinado, para advertir, o familia, o para advertir, oye, mira, esto lo puedes hacer, esto no, tienes que estar en casa a esta hora porque el toque de queda comienza a las 10 o comienza a las 11, en definitiva, hay vías. Se han hecho campañas de televisión en este sentido, pero también es verdad que en un momento determinado puede que los jóvenes tampoco vean la televisión y estén con las nuevas tecnologías, pero ahí está la responsabilidad familiar. Sí, sí, correcto. Y no estamos estigmatizando a todos los jóvenes, porque los jóvenes también, como nos decía pues un docente que además es de Ingenio, que está en comisión de servicio en el Museo de las Ciencias y la Tecnología, son los jóvenes y los más pequeños los que están siendo embajadores de cara a sus familias de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, precisamente, ¿no? Y hay jóvenes muy responsables, jóvenes que mantienen todas las medidas, pero siempre habrá, y no digo los jóvenes, lo que pasa es que resalta mucho, pues a lo mejor este segmento de la población, pero jóvenes y no tan jóvenes pues hacen reuniones que son de carácter, porque en la que estamos hablando de Lanzarote, y no quiero entrar en detalles porque está en investigación por una parte y por otra, no eran jóvenes precisamente. Exacto, sí, sí. Por eso digo, ya está demostrado en los antecedentes estadísticos que hay, que no necesariamente son los jóvenes los que incumplen. Ojo, yo lo que digo desde ya, personalmente yo no estaba a favor de que me obligaran cuando voy por cualquier sitio caminando solo sin nadie a la vista, de que tenga que estar obligatoriamente con la mascarilla también puesta, porque algo siempre incordia, molesta, y depende de la persona, tal vez le molesta más al respirar, ¿no? Pero bueno, pero es evidente que esa es una decisión para facilitar el control y no estar volviendo loco a la autoridad que tiene que controlar si justo me lo bajé o no me lo bajé, cosa que no cumplen los que fuman, porque van con no todos, evidentemente, ¿no? Van con el cigarrillo a veces ni prendido, y que como tienen el cigarrillo, entonces tienen la mascarilla bajada. Y en realidad tenés que estar quieto, no podés estar caminando, fumando por la vía pública, porque además, si no estoy equivocado,
no está permitido fumar por la vía pública, creo. En caso de fumar tendría que ser a una distancia prudencial. Lo que se decía, lo que se comentaba en su momento, es que precisamente en esos restaurantes donde no se lleva mascarilla, porque obviamente estás comiendo, y hay una separación de 2 metros, pues hay mucha gente que fuma también en la terraza y se quiere evitar ese tipo de Claro, pero el humo, vos pasás a más de 2 metros y sentís el olor a cigarrillo. Sí, pero vamos a ver, esto sin que yo sea un experto, se ha hecho una analogía, da igual que fumes o no fumes. Otra cuestión es que molestes a otras personas con el humo del tabaco. También. Eso correcto. es otro problema. Correcto. Pero que se ha hecho una analogía, es decir, fumar o no fumar es el mismo efecto que crea el aerosol que emites cuando estás pues hablando o estás hablando en voz alta. Hay una analogía porque ese aerosol hace más o menos el mismo camino que haría el humo de tabaco. ¿De acuerdo? Entonces se ha hecho una analogía en este sentido y siempre se pide a las personas que no tengan mascarillas porque están en un restaurante, que no alcen la voz, mucho menos canten, en fin, que mantengan una prudencia. Todo lo que incita a que haya más aerosol. Exactamente, exactamente. Y con respecto a lo que decías, y vuelvo, insisto, y desde la humildad, simplemente como un lector de prensa, nada más, con respecto a hoy me puedo reunir con 4 o 6 personas en nivel 2 y mañana me reúno con otras 6, es sencillamente la concentración de CO2 o la concentración en este caso de aerosoles que se puede dar en un lugar. No es lo mismo que hayan 4 personas que hayan 6. Bien, correcto, sí, pero en el El hecho del global posible no son 12 al final. en el posible contagio, si vos estás con esas personas, por ejemplo, ha pasado para las reuniones familiares de Navidad o lo que fuera, habitualmente tal vez vos estás con 15 personas y resulta que las 15 no podían estar juntas, evidentemente. Entonces, bueno, está bien lo de la concentración de aerosoles, pero si es tu ámbito de convivencia, al final no importa tanto el número, sino la relación que tienen esos integrantes de convivencia como para poder estar generando una transmisión del virus, supongo. Sí, además que siempre se ha invitado a el mantenimiento de las medidas. En las reuniones, pues bueno, en Navidad no podían ser 12 personas, está claro, pero siempre se ha instado en interiores también el utilizar las mascarillas. Ya otra cuestión completamente diferente es que, salvo que sean convivientes de la misma vivienda, otra cosa completamente diferente es que no puede haber un policía en cada hogar o en cada reunión. Imposible. Es decir, no estamos viviendo en un estado policial, estamos viviendo en un estado de responsabilidad. Correcto, sí, o sea, es imposible pretender de que el personal policial esté atento y controlando toda a 30, en este municipio a 30.000 personas. Es que no vamos a conseguir nada con eso, además. Exacto. Esto solamente se consigue con la responsabilidad y con respecto individual y colectiva. Y con respecto a lo que decías de los plenos, por ejemplo, en el caso de Agüimes tienen muy, ¿cómo te diría yo?, muy asumido el proceso telemático, y hay quien opta por, bueno, pues ya que lo tenemos bien organizado, pues podemos hacerlo telemáticamente, eso es una elección, o bien no se hace telemáticamente, pero se toman todas las medidas de separación, como sucede, como por ejemplo nos contaba nuestro compañero Gustavo Hernández, de una serie de actos culturales que se van realizando con una separación y con todas las medidas higiénicas, ¿no? Hasta el momento todavía no se permite la asistencia de público a los plenos, pero sí se toman absolutamente todas las medidas, no como antaño, en lo que sí podíamos hablar pues de una reunión, ¿no?, sino sencillamente con todas las medidas y toda la separación correspondiente.
Sí, evidentemente hay que adaptarse a las circunstancias, no queda más remedio porque no vamos a decir que el público por no poder asistir por medidas sanitarias es que nos están coartando libertades ni nada por el estilo. Hay que aceptarlo como es y la protección evidentemente tiene que ir la máxima para cualquier persona, sea funcionario, concejal, el alcalde o lo que fuera. Ya vemos ahí en Santa Lucía, desde ya, que no sé cuál habrá sido la filtración que hubo, que el alcalde se contagió y luego también... Un concejal se contagió, se hicieron los PCRs y acabó el alcalde también exacto. Dentro de los infectados y se pasó a hacer, cuando estábamos en nivel 3, se pasó a llevar a cabo el pleno de forma telemática. Sí, sí, y primero lo suspendieron a raíz de esos positivos. Entonces, desde ya que no vamos a suponer ni siquiera pensar de que cometieron imprudencias de prevención. Evidentemente, en muchos casos de las personas que resultan positivos han dicho es que no he hecho nada o más o menos dijeron lo que habían hecho y supuestamente no habían cometido ningún error o ningún lapsus, porque a veces será un lapsus evidentemente. Y bueno, desde ya que yo que soy acostumbrado a ir a los plenos, ya llevamos un año sin poder ir al pleno, pero se solucionó los pequeños detalles que había técnicos y lo veo desde casa. Lo más tranquilo, me pongo ahí mientras que estoy haciendo cualquier cosa, me veo el pleno. Sí. No es exactamente lo mismo que estar presente. Hombre, pues dígaselo usted, por ejemplo, a los seguidores del fútbol, por ejemplo. Exacto. Que ver un estadio completamente vacío y lo ven desde casa, los que tienen la posibilidad de verlo, por los canales de pago, y si no, pues evidentemente a ver los resúmenes. Entre otras cuestiones. A mí se me ocurre el fútbol porque resulta un poco... Será una imagen del recuerdo, pues ver ese público artificial pintado en una lona para darle ambiente e incluso un sonido de público. Eso, ahí va. que me resulta cuanto menos chocante. Exacto. Ahora se escucha un sonido que siempre ha existido, pero que nunca lograba sobresalir con el entorno de tantos aficionados en la cancha. Bueno, yo entiendo que ese sonido va más dirigido para hacer más vistosa la transmisión deportiva que por la propia necesidad de escuchar los deportistas en el terreno de juego al público, claro. Bueno, vale, pero quiero decir... la televisión es la que manda. Sí, pero esas palabras que dice cualquiera de los jugadores en el fragor del partido... Antes no sobresalía sobre el bullicio de la cantidad de miles de aficionados. Te aseguro que sí sobresalía. Ah, vale. Te aseguro que sí sobresalía. O sea, se evitaba que se escuchara. No, ni mucho menos, hombre. Te lo digo más que nada por la experiencia personal de uno que estuvo 6 años, pues... Tuve el placer de estar 6 años con los compañeros deportivos, ¿no? Siguiendo el tema, y no es lo mismo que te pongan en un megáfono un sonido de un público así genérico a un público que está encima del jugador animándolo constantemente y aplaudiendo la jugada que hace. No es lo mismo, ¿no? En absoluto es lo mismo, ¿no? ¿Vos crees que pierden fuerza en sus acciones a raíz de que no está el público jaleándolos? Claro. Hasta los mismos jugadores lo han dicho, que en muchos partidos, me refiero a jugadores de la Unión Deportiva, por ejemplo, ¿no? Que lo han dicho que cuando tienes el público al lado, con el aliento al lado y animándote y tal, insultándote. Bueno, si es local, raro. Corren el doble y sacan oxígeno de donde no lo hay, porque tienen al público animándolo encima, y ha habido muchos jugadores
por lo menos si hago referencia a la etapa que viví de 6 años, muchos jugadores que decían que este partido lo ganó el público, precisamente empujando con ese aliento a los jugadores a correr, a dar el 200% en un momento determinado. No digo que no sean profesionales y que se entreguen en los partidos sin público, pero falta algo, falta el calor de la afición, el aplauso si te sale algo bien. Pues ese aplauso, ese ánimo siempre ayuda en todos los aspectos de la vida, ¿no? Falta el ánimo en un momento determinado para tú acometer una acción y hacerla lo mejor que puedas porque te debes a ese público, ¿no? Yo recuerdo cuando el tema de las Torres Gemelas, estaba haciendo un trabajo en la carretera de Valsequillo, a Tenteniguada, y bueno, justo llegamos al restaurante ahí a comer, y vi un avión que se estrellaba contra un edificio, ¿no? Y entonces, en el primer momento, pensé algo de alguna película en particular. Bueno, cuando llegó ya, que ya entré en el contexto porque empecé a escuchar qué pasaba y qué sé yo, y llega el segundo avión. Bueno, lo primero que pensé, que ya había cambiado el mundo. Y esto de la pandemia creo que nos está llevando por temas similares, por ejemplo, lo que le has mencionado, el tema de los cambios en el fútbol, en cualquier actividad, al final nos ha cambiado, y antes veíamos con rareza quiénes eran estos asiáticos que llegaban con mascarilla, ¿no? Porque los hemos visto también aquí en Madrid, en España. Y claro, ahora vamos a ser nosotros también los que vamos a ir con mascarilla en cualquier momento. Yo, como siempre digo, vamos a vivir el día a día. Sí. Estamos en una situación cambiante. Ahora estamos en nivel 2. Si todos somos responsables, podríamos bajar al nivel 1. Hay que luchar. Pero hay que seguir luchando porque cualquier imponderable, cualquier hecho inesperado puede dar un vuelco y podemos vernos a nivel 3, nivel 4, por eso siempre se pide la responsabilidad. Y siempre hay hechos históricos, de la índole que sea, que cambian poco a poco el mundo, el devenir desde unas elecciones, desde un nuevo gobierno, desde un nuevo sentimiento, desde el surgimiento de fuerzas de un lado y de otro, de nuevas fuerzas políticas, como, los atentados del 11 de septiembre cambiaron relativamente el orden mundial, evidentemente, y cambiaron muchísimas normas. No se puede comparar con un partido de fútbol aquella gravedad, aquel 11 de septiembre de 2001, ¿no? Pero sí es cierto que una pandemia, pues por ejemplo, fíjense ustedes, el 70% de las ventas de paracetamol se ha reducido, porque la práctica higiénica que mantenemos ha reducido drásticamente el contagio de la gripe. La cultura asiática, sobre todo en países como Japón, está muy mal visto, es cuestión de cultura, está muy mal visto que alguien tosa en público. Aquí nosotros nos ponemos la manita o a lo mejor ni la mano. Esto está muy mal visto en los países asiáticos y sobre todo, como digo, en Japón. Entonces, cuando uno está malito, enfermo, tiene gripe o está saliendo de la gripe o tiene un poquito de tos, se coloca la mascarilla para no ser mal visto por la sociedad. Es decir, aquel que esté enfermo sale con mascarilla. Por eso estamos tan acostumbrados a ver para proteger al prójimo, no para protegerse a sí mismo. Es para proteger al prójimo, ¿no? Y es una filosofía y una cultura que está instaurada, que nosotros no entendíamos muy bien, pero que ahora podemos entender. Es decir, si tuviéramos este tipo de práctica con mucha más frecuencia, pues fíjate lo que ha pasado. La gripe, que además también se lleva a muchas personas cada año en nuestro país, en torno a los 6.000, en torno a los 6.000 personas, pues si tuviéramos las medidas higiénicas que mantenemos ahora, probablemente
no tendríamos esa incidencia de muertes anuales por gripe, sobre todo en personas mayores, ¿no? El tema de Japón... Así que hay que aprender de las buenas prácticas sanitarias para otras muchas cosas, ¿no? Que esto no quiere decir que a partir de ahora llevemos mascarilla constantemente y que llevemos nuestra botellita de hidroalcohol y que estemos prácticamente con miedo con todo, ni mucho menos, pero sí nos ha enseñado que cuando se hablaba, y perdón por extenderme, cuando se hablaba en el verano de que en el invierno íbamos a tener la tormenta perfecta entre gripe y coronavirus, pues resulta que la gripe ha tenido una bajísima incidencia por las medidas que hemos tomado por el coronavirus. Sí, sí. En el caso del tema de Japón, también algo que siempre nos sigue llamando la atención, que para hacer una huelga ellos trabajan más horas. Sí. Cuando aquí... Huelga la japonesa. Tratar de hacer una huelga para no ir a trabajar directamente, ¿no? No, aquí también se han llevado a cabo, Carlos, lo recuerdo, sí se han llevado huelgas a las japonesas, se han llevado a cabo. Bueno, no las tengo presentes, pero bueno, supongo que por un lado, por lo llamativo, lógicamente tendrá un efecto psicológico superior. No lo sé, bueno, se han llevado a cabo huelgas a las japonesas, se han llevado iniciativas de que, por ejemplo, los taxis no cobran a sus clientes, también ha habido iniciativas de ese tipo, es decir, en vez de parar, lo que se ha hecho es trabajar más y trabajar sin cobro alguno. Pues también recuerdo alguna que otra oportunidad de manifestaciones que en vez de aprovechar para hacer huelga, pues se ha hecho todo lo contrario, se han llevado productos agrícolas a presidencia del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Se han hecho huelgas a la japonesa, como se suele decir. Sí, sí, ahora que las has mencionado, algunas de las que fuiste diciendo, recuerdo, sí, haber escuchado ese tema, ¿no? Oye, Antonio Miguel, la anterior vez que vine, que desde ya yo agradecido cada vez que me invitan. Los agradecidos somos nosotros también. Bueno, ¿no? sí, mutuos al final. Mutuos. Porque es una manera de mantenerme activo, que es a veces es difícil lograr estar activo después de la jubilación. Jubilar. Ahí hay una lucha un poco conflictiva, ¿no? O sea, la gente mayor no sobra y no se la aprovecha. ¿Por qué? Porque, bueno, por los motivos que fueran, ¿no? La vez anterior cuando estuve era justo el día de pleno, era el pleno de enero. Hoy da la casualidad que es el pleno de febrero esta tarde, ¿no? Como ha sido desde hace un año, el público no puede asistir, ni siquiera decir, bueno, las personas que habitualmente venían o lo que fuera, no, el público no puede y listo, ¿no? Y yo hice un comentario con respecto a la oportunidad que había de que tal vez sobre el debate que se estaba y se sigue realizando sobre la avenida Carlos V, en aquel momento, que cada uno de los 7 partidos que participaba, que está integrando el consistorio, dieran su punto de vista, independiente de la votación que dieran. Y yo aposté que seguramente se iba a terminar nada más que meramente en un enfrentamiento. Bueno, por suerte hubo un enfrentamiento y derivó en que los 7 partidos dieron su punto de vista. No sé con qué nivel de transparencia, con qué nivel de franqueza, pero lo dieron y eso es importante. Y hoy hay también algún punto en el Pleno, como hay una propuesta de reducción de la tasa de vehículos con respecto a los taxistas y a los repartidores. Bueno, eso generará otro debate interesante. Si va por ahí el debate interesante, independientemente del resultado de la votación, creo que va a estar también genial, porque no sé, digamos, el monto de exonerarlos de esa tasa, que no puede ser el 100%, sino
pueden llegar creo que a un 10% de mínimo. Entonces creo que tiene otro valor el nivel del pleno, si se mantiene en la misma línea que el anterior. Y entonces, bueno, ahí los ciudadanos que a veces asistimos y demás, aparte aprendés cosas nuevas y te quedas más satisfecho con el resultado, digamos, de lo que vos escuchás o ves durante la celebración del pleno. Bueno, eso es constructivo, ¿no?, para los ciudadanos. Exacto, correcto. Sí, sí. Contrastar las opiniones sobre cualquier aspecto y ver los puntos de vista, independientemente de lo que pueda mover la posición de unos y otros. Exacto, ¿no? Está correcto. claro, ¿no? Que eso termine en un resultado de votación que no tiene nada que ver con el punto de vista, ¿no? Bueno, más cosas. Por ejemplo, ya que usted hablaba del júbilo, Sí. que se supone que uno llega a la jubilación precisamente y se le llama júbilo, ¿no? Época de júbilo, pues, de descanso, supuestamente merecido, etcétera, después de una jornada laboral. Después de una jornada no, después de una vida laboral. Sí. Sobre esto se ha hablado mucho, hoy aparece en prensa precisamente la necesidad de alargar la edad laboral, retrasar la jubilación, aunque siempre ha habido gente que ha sido partidaria de todo lo contrario. De lo que sí hemos estado de acuerdo, al menos en este programa, es que muchas veces los jubilados son un aporte interesante a la sociedad, quizás mucho más que cuando empezaba como trabajador por el conocimiento que atesora. Y hay que recordar que, por ejemplo, en el mundo aborigen, en el mundo de los, por ejemplo, en este caso de la isla de Gran Canaria, de los canaris, los guanches eran de Tenerife, es decir, los aborígenes de cada isla tienen su nombre, y bueno, hemos probablemente por defecto más que por virtud, hemos acabado hablando de guanches para todo el archipiélago, cuando los guanches tan solo eran los aborígenes de Tenerife. En Gran Canaria eran los canaris, más que nada por aclarar, sencillamente, ¿no?, por no decir los guanches, que digo que eran los aborígenes de la isla de Tenerife. Aquí en Gran Canaria eran los canaris. Pues los canaris tenían su consejo de mayores, al igual que lo hemos visto también en culturas indígenas de Estados Unidos, por ejemplo. De Estados Unidos y de América en general, en culturas indígenas, donde el consejo de sabios, correcto, es decir, el consejo de mayores, daba su punto de vista sobre determinados temas. Y también es curioso que en determinados pueblos indígenas fuera precisamente, fíjate cómo cambian las cosas, ¿no?, el consejo de mujeres el que tomara la última decisión. El consejo de mujeres, porque dentro del estatus social que tenían, que mantenían, la mujer como sostenedora del hogar, dicho entre comillas, está claro, estamos hablando de pueblos indígenas, pero al fin y al cabo es un hogar, ¿no?, donde habitas, pues tenía un estatus superior al estatus que podía mantener el hombre como cazador. De ahí que cuando no había acuerdo entre los hombres, se acudía al consejo de mujeres, porque se la consideraba sensata, responsable por el estatus que tenía, y era la que tenía la última palabra. Qué curioso. Bueno, dejando al margen lo de hombre-mujer o cultura, pero sí, por ejemplo, en el mundo de los canaris, como en el mundo de los guanches en la isla de Tenerife y en las islas en general, sobre todo en los canaris, estaba el consejo de mayores. Y el consejo de mayores, el consejo de sabios, era el que tomaba las decisiones con respecto a la sociedad. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, vemos que los mayores, desde que se jubilan, casi son apartados de la sociedad. Casi no. Sucede. Yo lo primero que,
Personalmente me jubilé porque tenía la edad y demás. Porque te tocó. No, pero como solución económica a mi situación laboral. Yo estaba en la ayuda y entonces llega, no es lo mismo cobrar 4.26 que lo que estoy cobrando. Entonces fue una solución a mi situación personal. laboral. Exacto. ¿Qué hubiera preferido? Yo hubiera preferido seguir trabajando. ¿Por qué? Porque para mí el trabajo siempre básicamente ha sido un hobby. El que el trabajo sea un hobby puede ser muy peligroso, porque te pasas de Te la puedes raya. entregar. Exacto, te pasas de la raya en la familia, básicamente. Yo hacía teletrabajo desde el año 2000 o 1998, por ahí aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede con eso? De que vos te levantás, o sea, te despertás y podés ponerte a trabajar o estar las 12 de la noche y estar trabajando. Si ese trabajo para ti es un hobby, no tenés problema. Si para ti es una obligación y lo haces a desgano, bueno, puede ser una tortura, como aquella persona que está trabajando y cada 10 minutos está mirando el reloj a ver si ya falta poco para irse, ¿no? Si llega la hora, sí. Exacto. Entonces, después está, evidentemente, todo el tema de lo que se cobra y a qué edad jubilarse y demás, es el equilibrio de una cuenta matemática, que son los ingresos con los egresos. Si una persona hace 20 años de más, tal vez vivía 10 años menos de edad promedio, evidentemente no es lo mismo que ahora, que la edad promedio está en 80 y apenitas ya, aunque ha habido una modificación este año a raíz de la pandemia, del COVID. Entonces, ¿qué sucede? Encima, con el paro juvenil, etcétera, etcétera, claro, este tema del Consejo de los Mayores y demás, fíjate que yo llevo tranquilamente 10 años, porque lo empecé en Agüimes, llevo 7 viviendo aquí en Ingenio, pidiendo hacer grupos de trabajo. Grupos de trabajo que pueden colaborar con la labor del ayuntamiento, de los políticos y demás, en las tareas que esa persona que ha llegado a la edad de jubilación y se jubila puede aportar sus conocimientos. Bueno, y lo cual permitiría que empleados municipales, por ejemplo, también aprovechen esos conocimientos como una experiencia extra y el beneficio va además a toda la sociedad, porque si vos tenés algo que hay alguien con experiencia que mejora lo que estás proponiendo, es un beneficio no solo económico o social para todo el municipio. Bueno, ese tipo de situaciones no salen adelante, parece, porque no interesa. La figura del aprendiz ha sido una figura Correcto. que ha cambiado de terminología, Correcto. está controlada por ley. Sí. No es aquello de ven por aquí y estamos un par de horas. Que no es el becario, además. No. Ven por aquí, yo te voy enseñando hasta que me llegue el momento. Bueno, las empresas lo organizan de otra forma, pero sí es cierto, no diré que todas, pero muchas empresas han echado de menos a su personal que se ha ido jubilando. Sí, Porque tenía todas las claves, tenía todo el conocimiento y tenía todo el trato, además de la clientela. Y hay muchos jubilados que pueden ser, si no útiles, más útiles aún. Correcto. Que mucha mano de obra. Y que no es por quitarle el puesto de trabajo ni a mucho un menos. joven ni nada por el estilo. No, ni mucho menos, es simplemente por el conocimiento que asesora. Exacto, correcto. Con lo cual, pues estamos en el dilema. Yo recuerdo, ya los años pesan, pero yo recuerdo antes de entrar en el siglo XXI, sobre todo a finales de los 80, se decía que el futuro del siglo XXI sería que todos trabajaríamos menos, la jubilación se anticiparía para un reparto más igualitario del trabajo. Es decir, en vez de trabajar 8 horas, por ejemplo,
se trabajaría menos. Esto salió a debate, yo más bien diría que era un globo sonda, ¿no? Sí. Pero salió a debate en el 2020 nuevamente, la reducción laboral, como hacen Sí. en otros países del norte de Europa. Algunos ya han retornado porque han visto el fracaso de ese sistema. Bueno, pues el debate era reducir la jornada laboral y contratar a otra persona para completar. Correcto. Es decir, menos trabajo para cada uno, pero más trabajo para en general. Se descartó aplicar ese modelo en España. En el pasado 2020 no llegaba el momento, casi era la transición al 2021 y pues evidentemente volvemos otra vez a el debate de alargar la jubilación, pero todavía no está claro hasta qué momento o qué momento sería preciso el hacerlo. Y ya que hablamos de, si me lo permiten los compañeros, y ya que hablamos del mundo laboral, saben ustedes que hay una brecha que, a mi modo de ver, es una de las brechas más importantes entre hombres y mujeres, que es mismo trabajo, distinto salario. Bien es cierto que hay diversos componentes como la productividad, sí, etcétera, 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 que pueden influir en un lado y en otro. Pero es que resulta que en la jornada de hoy se celebra el Día de la Igualdad Salarial, una reivindicación, no digo que el resto no sean totalmente justas, pero esta debe ir en primer lugar, o casi en primer lugar. Y vamos a mostrarles un vídeo que es la declaración de Silvia Wabern, que es directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. De ello va precisamente este vídeo de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. 22 de febrero, Día por la Igualdad Salarial. Desde el Instituto de la Mujer queremos sumarnos a esta conmemoración, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que en este día lo que se evidencia es que no estamos teniendo en cuenta tres factores indispensables para que cualquier sociedad avance: el mérito, la capacidad y el talento. No de un colectivo, de la mitad de la población que somos las mujeres. No hace falta que os diga que son múltiples los factores que inciden en que esta situación no revierta, en que esta situación se repita año tras año. Cuando una dice que las mujeres cobramos por el mismo trabajo el 22% menos, en realidad, y cuando lo queremos traducir a nuestro cotidiano, es que las mujeres necesitamos 10 años más que los hombres para ganar lo mismo que ellos. Imaginar lo que esto supone. Y tiene que ver con lo que os decía al principio, con algo estructural, algo que tiene que ver con cómo las mujeres nos incorporamos al mercado laboral. En ese sentido, en todos los sectores, en todos los ámbitos, se repite esta discriminación, y yo creo que va siendo hora de que comencemos a hablar de algo que me parece indispensable, y es la corresponsabilidad. Una corresponsabilidad que no es única y exclusivamente asumida por las familias, por los trabajadores y las trabajadoras de forma individual. Tiene que ser asumido también por las empresas, que tienen que tener claro que la igualdad siempre suma, que la igualdad al final va a suponer un beneficio tanto económico como social para sus propias empresas. Pero una tercera factor, una tercera causa que a mí me parece que es quizá no más importante, pero sí igual que el resto, y es lo que tenemos que hacer desde las administraciones públicas, y es remover los obstáculos que impiden a mujeres, pero también a hombres, la plena incorporación al mercado laboral. Me gusta decir que las mujeres tenemos mucho trabajo, que en realidad lo que queremos es mejor empleo, un empleo de calidad, un empleo no precario, un empleo que incida en todos los sectores, también en aquellos sectores que tengan reconocimiento social, porque tenemos que tener claro que cuando un sector está precarizado suele ser porque las mujeres formamos parte del mismo. Así que desde aquí, desde el Instituto de la Mujer, tenemos claro que la corresponsabilidad tiene que ser una actitud ante la vida, una actitud que depende de las familias, que depende de las propias empresas y que depende también, por supuesto, de las diferentes administraciones. Desde aquí, deciros que vamos a sumarnos al reconocimiento de las mujeres siempre, en todo momento y en todos los lugares, pero también y por supuesto en el sector del empleo, porque nuestra autonomía y nuestra independencia depende de ello.
Es esta declaración institucional como directora del Instituto de la Mujer, es uno de los problemas de los primeros que se empezó a hablar hace décadas, precisamente de la brecha salarial entre hombres y mujeres, entendamos, mismo puesto, distinto salario, independientemente de la productividad que le corresponda a cada uno, etcétera, 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 pero esta es una realidad que curiosamente llevamos 30 años, 40 años hablando de ella, pero no le hemos puesto solución. Yo no sé si desde un punto de vista legislativo jurídico se puede dar solución a ello. Yo, en mi vida laboral, que además la he hecho en 3 países, distintas culturas, distintas religión y demás, he trabajado siempre en la construcción, soy ingeniero topógrafo, con mujeres, ingenieras, o de la rama, digamos, de ingeniero, asistentas a esa rama, ¿no? Nunca he percibido diferencia en el trato, no me he percatado al menos, tal vez es porque, tal vez llamas a cualquiera de estas chicas que fueron compañeras mías y te dicen, no, sí, porque había un trato diferenciador entre el hombre y la mujer y demás. No se trata de un trato diferenciador entre compañeros y compañeras, ¿no? Estamos hablando de empresas que pagan más al hombre por ser hombre que a la mujer por ser mujer. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? He trabajado en empresa internacional, como cuando estuve en Marruecos con empresa española, donde con cada empleado hacía cada uno, digamos, defendía su contrato y ponía las condiciones que lograba que le aceptaran, ¿no? Entonces, sí, yo soy de el sistema de la competitividad. He sido educado en eso, empezando por el colegio. Recuerdo, teníamos el cuadro de honor que se cambiaba todos los meses con el mejor alumno, el segundo, y así los 10 primeros, creo. Yo nunca aparecía en ese cuadro de honor. Yo siempre aparecía. Entonces, resulta que... Era una broma. Era una broma. No necesariamente está demostrado que los grandes genios han sido pésimos escolares, pero no porque fueran pésimos escolares, sino que lo que le enseñaban en la escuela no estaba al nivel que ellos estaban necesitando. O sea que eso del mal escolar no es muy malo muchas veces. Entonces, yo he sido educado en eso del tema de la competitividad y, por ejemplo, cuando yo pactaba mis acuerdos, iba tal vez yo en reemplazo de alguien. Entonces, lo que yo hacía, averiguaba qué condiciones él tenía. Entonces resulta, perdón que toqué el micrófono 2 veces, cuando yo sabía que eso yo ya lo tenía logrado porque se lo habían dado a él. Entonces yo pedía algo más extra, y pero eso ya entra dentro de lo que es la productividad. Bueno, correcto, es un problema enorme, no por muchas respuestas o por preguntas envenenadas a determinadas personas, pues vamos a entrar en conflicto, porque yo creo que esto tiene que ser un logro no solo de las mujeres, tiene que ser de los hombres y de las mujeres. Correcto. Las mujeres porque están reivindicando algo justo, y de los hombres porque tenemos que ir de la mano de las mujeres para crear una sociedad igualitaria. Sí. Ha habido preguntas, y recuerdo que no quería entrar en polémica alguna a Rafa Nadal cuando se le preguntaba por qué él como tenista cobraba más que una tenista femenina. Él decía, mire, yo tengo una hermana y tengo una madre y soy feminista, y cómo no voy a defender los derechos de mi familia como de mis amigas, etcétera, etcétera. Ahora bien, es la producción. Es la producción, y por supuesto la rentabilidad la rentabilidad y lo que reporta a la organización contratar a uno u otro. Y él decía e insistía de que él no era el problema, evidentemente, ¿no? Y que por supuesto, pues que además de tener pareja o tener hermanas o tener madre, pues yo creo que a todos
por igual nos interesa una sociedad, bueno, ahora a quien no, una sociedad totalmente igualitaria en todos los aspectos, ni mucho menos. No vas a desear lo peor a tu pareja, a tu mujer, a tu novia, a tu hermana o a tu madre, ¿no? Entonces él decía, cuidado con fomentar polémicas donde no las hay, sobre todo cuando hay preguntas de estas características, ¿no? De la misma manera que respondía, digo, yo no soy el que tiene la solución, pero ¿por qué las modelos cobran mucho más que los modelos a nivel de moda? Entonces, el fútbol bueno, el fútbol, pues bueno, por el interés que suscita. Pero bien es cierto que esto se podría haber cambiado mucho antes, ¿no? A lo mejor, ¿no? Si se le da paso precisamente a la mujer en igualdad de derechos, porque ante el fútbol femenino, vamos, ahora está poniéndose de moda, pero ni de lejos todavía con respecto al fútbol masculino. Entrar en detalles, entrar en por qué en una profesión, por qué en otra profesión, yo creo que es marear la perdiz. Es una opinión personal. Yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo de toda la sociedad, de las empresas y, por supuesto, de los gobiernos, que para eso legislan y para eso tienen la potestad, precisamente, de que a igual trabajo, igual sueldo, independientemente de los méritos o la productividad. Mira, te voy a dar un ejemplo. Estamos en el cierre, 10 segundos. En otra tertulia que yo participo, que éramos 5 varones los días martes, nos repartimos de martes, miércoles, jueves, y logramos, después de mucha lucha de meses o algún par de años, conseguimos que viniera alguna mujer. Entonces, pero eso es otra cuestión. Claro, que no siempre quieren participar. Pero ¿qué te parece si lo dejamos en una coma para la próxima tertulia? Vale, perfecto. Una de las razones principales, lo digo porque también lo vivimos nosotros, es, como decía la directora del Instituto de la Mujer, es que la mujer tiene mucho trabajo y además tiene un empleo. Sí. Y por el exceso de trabajo, y me refiero al exceso de trabajo fuera del empleo, todo lo que tiene que asumir la mujer fuera del empleo, más el empleo, se les hace mucho más cuesta arriba el estar en el día a día y poder participar de lo que seguro, estoy absolutamente convencido, ellas quisieran. Así que hoy, como día de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, aboguemos por eso, porque todos conformamos una sociedad y lo primero que tiene que ser esta sociedad es justa. Gracias. Un detalle. No. Vale. La próxima tertulia. No, ya pasó. Feliz cumpleaños, madre. Mañana 95 años. Bueno, muchas felicidades a la madre de nuestro compañero y felices 95 años. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido y hasta mañana si tenemos su confianza.